Bendiciones, mis amados. Bienvenidos una vez más a nuestro Ministerio Teológico Internacional, la Mente de Cristo. Hoy vamos a recibir una clase teológica, bíblica, por supuesto, sobre la relación extraña entre Jesús y su madre María. Le digo relación extraña, ¿verdad? Ustedes verán por qué lo estoy diciendo. El caso es que un hermano me escribe por mi WhatsApp algo sobre la clase pasada. Ustedes recuerdan la medida de fe alta que tuvo María, que le fue dada por Dios. Este hermano me escribe algo sobre esto y me hace una pregunta también. ¿Por qué la fe de María no fue reconocida en la palabra de Dios, verdad? Este hermano debe estar hablando de Hebreos capítulo 11, versículo del 8 al 19, donde el hermano Pablo de Tarso menciona a unos cuantos hermanos y hermanas que hicieron unas cuantas proezas, hazañas y maravillas y contentos, y otras hasta murieron por medio de la fe. Es decir, la fe que le fue dada. Murieron por no negar esa fe, ¿ok? Y sabemos que la fe es un don de Dios y que Él la da por la predicación de su palabra y que le da por medida, ¿verdad? Estamos claros de eso. Ahora vale recordarme a mí mismo y a ustedes que no nos detengamos a pensar de qué tamaño es nuestra fe a la hora de predicar el Evangelio, a la hora de creer en algo y esperar en algo. No puedo ponerme a decir, bueno, tendré fe para esto, no. ¿De qué tamaño será mi fe? ¿Alcanzará para esto? No, de ninguna manera, hermano. A la hora de hacer un milagro tampoco tenemos que tener en cuenta esto, hermano. ¿Ok? A la hora de confrontar y enfrentar un peligro, a la hora de defender nuestra fe, no tenemos que pensar de qué tamaño será mi fe. Para defender nuestra fe, lo único que tenemos que tener entendimiento y conocimiento de la palabra. Digo esto porque he visto a muchos hermanos míos, cristianos, siendo avergonzados por las redes sociales, por cualquier otra persona, por no tener entendimiento y conocimiento de la palabra. No por culpa de Dios, porque Dios no te deja en vergüenza a ti delante de los hombres. Pero mi hermano, tu ignorancia sí lo va a hacer. Por tanto, ponte a estudiar antes de confrontar esto. ¿Ok? Antes de tener una discusión de este tipo teológica, tú tienes que estudiar, prepararte, para que tú mismo no seas avergonzado por tu ignorancia, ¿ok? Tenemos que estar convencidos y seguros de que todo lo que Dios ponga en nuestros corazones será hecho, ya que Dios nos dio la medida de fe abundante y sobre medida para todo que se dé en nombre de Jesús. Algunos fallan, piden, pero no piden en nombre de Jesús. ¿Ok? Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aquí estos hermanos tenían problemas con esto, ¿no? Parece que se veían con poca fe y decían, no, tiene que aumentarnos la, Señor. Se la estaban pidiendo al hombre que da la fe, que es el Dios hecho hombre, ¿verdad? Pero Jesús le responde de esta forma, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Ok? Este versículo algunos hermanos no lo entienden bien y dan una falsa enseñanza que no es. Aquí el maestro no estaba diciendo, ni le estaba criticando a los discípulos que no tenían fe, sino que les estaba diciendo a ellos y a nosotros que no nos preocupemos por el tamaño de nuestra fe, que con la que tenemos nos es suficiente, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, a dar una orden a un árbol y obedecer, amén. Pues vamos a la pregunta de este hermano. ¿Por qué la fe de María no fue reconocida en la palabra, siendo una fe tan grande? Grande en medida, dada por Dios, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículo 4, vamos allí. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Es decir, aquí viene Abel con una ofrenda, un animal, y se la da a Dios, y Dios lo declara justo. Y fue reconocido en la Biblia. Ahora, María no le ofreció ningún animal a Dios, ¿verdad? Pero ofreció su cuerpo, su vida, su sangre. Ya lo vimos en la clase pasada. Es decir, le ofreció más que Abel, ¿verdad? Por la fe Noé se hizo un arca, le creyó a Dios, hizo un arca para salvarse él y su familia. Sin embargo, María puso en peligro su vida, ¿ok? No pensó en su vida. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para recibir.
Por la fe Moisés, por la fe Ra la ramera. Miren esto, qué cosa de Dios. Por la fe Ra la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Es decir, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo en su carta a los hebreos, dándole unos cuantos nombres de personas que hicieron proezas por medio de la fe y también murieron, ¿verdad? Muchos nombres, pero no se menciona a María como una mujer de fe. Y sin embargo, miren esta sabiduría de Dios, sin embargo menciona a una mujer ramera, prostituta, que lo único que hizo fue mentir. Lo digo esto con cuidado. Lo estoy diciendo frente a teólogos, ¿verdad? Esta mujer lo que hizo fue mentir, violar uno de los 10 mandamientos que Dios le dio a los hombres, a la raza humana. Sin embargo, fue contada como una justa por su fe. Pues en honor a la verdad, que es la palabra de Dios, aquí ahora vamos a estudiar por qué María no aparece como una mujer de fe, pero también vamos a estudiar por qué Jesús no reconoce a María públicamente como su madre. ¿Ok? Pues en honor a la verdad, que es la palabra de Dios, su propio Hijo Jesús, 100% Dios y 100% hombre, tampoco le reconoció su fe públicamente, como tampoco le llamó madre. Por tanto, si Jesús, siendo Dios encarnado, no reconoció esa fe públicamente, la de su madre, por haber creído en su engendro, como tampoco le llamó madre, pues el Espíritu Santo tampoco se atrevió a inspirar a nadie para sobresaltar la gran fe de esta joven. No lo hizo. Recordemos que el Espíritu Santo está sometido al Padre y al Hijo. Por tanto, dicho Espíritu inspiró lo que escuchó de Jesús, ya que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Voy a tener que dar una clase sobre el orden de la Trinidad, porque he escuchado hermanos, pastores, predicadores y maestros, y hermanos y líderes orándole al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo. Es decir, como mediador entre él y Dios. No, mi hermano, no. Jesús dijo, en mi nombre pedí todo. Y el único mediador es Jesucristo, no el Espíritu Santo. Voy a dar una clase sobre eso. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, miren, lo vamos a ver bíblicamente lo que está diciendo. Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Es decir, el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Oyere de quién? Del Padre y del Hijo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque dirá lo que yo diga, porque tomará de lo mío, la sabiduría mía, y os hará saber. Ahora, escuchen esto. No fue fácil y rápido saber del por qué la fe de esta joven no fue reconocida como una fe grande delante de los demás, ¿no? En la vida, ¿verdad? No fue fácil saber esto. No fue inspirada por el Espíritu Santo. El Hijo no lo hizo. El Espíritu Santo, que habla solo lo que escucha del Hijo, tampoco inspiró a los que escribieron el Evangelio, ni tampoco inspiró al apóstol Pablo en sus cartas a reconocer a María como una mujer de fe. ¿Ok? Ahora, pero de esta respuesta fácil y sencilla a la pregunta del hermano, surge otra pregunta teológicamente más fuerte y más profunda, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando, ¿verdad? Una pregunta nos lleva a una respuesta y la respuesta nos lleva a una pregunta. Es lo que está sucediendo aquí. La sabiduría de Dios es un mar inmenso que no cabe en ninguna mente, mi hermano. Ahora miren esta pregunta. ¿Por qué Jesús, siendo un Dios de amor, no mencionó la gran fe de su madre, como tampoco la reconoció como madre públicamente? Pues vamos a seguir estudiando. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí hay un orden de honra. Vamos a empezar por ahí, antes de llegar a Jesús. Aquí hay un orden de honra que da Dios, que es el sabio, que no es cumplida por nuestros hijos, ¿verdad? Ni yo tampoco la cumplí. Primero honramos a nuestra madre y después a nuestro padre. Y no. Dios, que es el sabio, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios. Como también quiero decir algo. Hay muchos hijos que ni tan siquiera honran a su papá, a su padre, y honran a su madre nada más. Por tanto, están violando también este mandamiento. ¿Ok?
Pues vamos a Jesús. La mejor honra que tú le puedes dar a tus padres es reconocerlos como padres tuyos. ¿Verdad que sí? Y realmente Jesús no los honró, ya que nunca llamó madre a María, ni padrastro a José, ni tampoco padre, ¿verdad? Este versículo es tomado por un señor judío, por eso estoy sacando este versículo y dando este estudio con estos dos lineamientos. Primero es de Jesús y ahora viene este judío para acusar a Jesús pecador por las redes sociales. Este hombre toma este versículo y empieza a acusar a Jesús por las redes sociales y a difamar del 3 veces santo, diciendo que Jesús no solamente violó el sábado, como tampoco se lavaba las manos antes de cenar, como un rito religioso que estaba impuesto por costumbre, sino que también rompió el primer mandamiento con promesa dado por Dios a su pueblo de honrar a sus padres. Todo lo que Dios por su gracia le ha dado sabiduría para entender la Sagrada Escritura, tú y yo, todos sus hijos, sabemos que Jesús como Dios no tenía que cumplir ningún mandamiento ni ley, ya que tanto los mandamientos como la ley fue dada a los pecadores y no a Dios. ¿Ok? Jesús se hace pecado, pero no es pecador, como hombre para cumplir la ley. Vamos a seguir. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 9. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida, no ha sido dada para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores. Por tanto, Jesús, no calificando para cumplir ni someterse a ninguna ley, bajo su poder y gloria, como un Dios santo, 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 pasó por alto algunas de estas leyes y otras leyes no las cumplió porque no aplicaban a él. Habían leyes para el matrimonio, habían leyes para los sacerdotes, había para los levitas, habían leyes para los líderes, pero Jesús no aplicaba esa ley para él, por tanto no las tuvo que cumplir. Él cumplió las que le correspondían a él. Pero esto no se le puede contar como pecado, ya que sabemos que razones suficientes tuvo Jesús para dejar de cumplir algunas, ¿verdad? Jesús como Dios, cuando se hizo carne, no violó ningún mandamiento ni ley, ya que Él era, es y será perfecto en todos sus caminos por los siglos de los siglos. Como hombre tenía que cumplir todos los mandamientos y leyes, sí, lo que le correspondían, como expliqué, y los cumplió. Juan capítulo 8, versículo 46, el Maestro Jesús, Hijo de Dios, le pregunta y desafía a una gran cantidad de fariseos y entendidos de la ley y a todos los que lo estaban escuchando, que alguien le probara que tenía pecado. Juan capítulo 8, versículo 46, ¿quién de vosotros, de todos ustedes, me redarguye de pecado? Esto Jesús no solamente lo dijo delante del pueblo de Israel, sino que también lo dijo delante del Padre y delante del Espíritu Santo. Jesús estaba hablándole a las personas que estaban ahí físicamente, pero también estaba allí el Padre y el Espíritu Santo. Por tanto, no pudo decir mentira. Es decir, Jesús nunca pecó ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obras, como tampoco en omisión. No pecar en omisión significa que no dejó de hacer una cosa por conveniencia propia o dejó de hacerla porque no quiso. Porque su propia palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta como pecado, ¿verdad? Perdón. Jesucristo, por ser un Dios en amor a su madre, estas fueron las causas por las cuales Jesús no habló de la fe de su madre, ni tampoco la llamó madre en los evangelios, ni en las cartas que pudo escribir Pablo sobre esta relación. Jesucristo, por ser un Dios en amor a su madre, desde su niñez, le levanta un cerco espiritual de protección a ella. Por amor se lo hace. Es por este cerco de protección espiritual que Jesús no le reconoce su fe públicamente, ni trata a María como su madre. ¿Ok? Este cerco espiritual de protección a la persona de María cumplía dos objetivos muy importantes. El primer objetivo era que su madre no se vanagloriara por ser su madre, ni se enalteciera por eso. Es decir, para que María no se alabara ni se gloriara ella misma delante de los demás. Isaías 42:8, mira por qué Jesús siendo Dios hace esto. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, no le daré ni mi gloria a nadie más. ¿Ok? Ese es mi nombre, no le daré
mi gloria a nadie más. No comparte su gloria. El hermano evangelista Lucas, en el capítulo 1, versículo del 39 al 48, nos cuenta que María, después de recibir la noticia de embarazo milagroso por boca del ángel Gabriel, va a visitar a su parienta Elizabeth, ¿verdad? Lo vimos en la clase pasada. Y esta parienta, entre otras cosas, comienza a rebajarse ella y a exaltar a María, dándole gloria y honra por ser la madre de nuestro Señor. Versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí, esto de Elizabeth, que la madre de mi Señor venga a mí? Pues María, a tal exaltación y gloria salida de los labios de su parienta, del versículo 46 al 48, le responde, esta María respondiéndole esto a ella: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Hasta aquí la oración de María estaba muy bien. Ella se estaba rebajando delante de Dios y estaba dándole gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, pero algo sucede aquí en María, en la oración. Miren esto: pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Aquí en estas últimas palabras de la joven María impone un mandamiento de exaltación y de gloria, en particular a su persona por ser la madre de nuestro Señor para todas las generaciones. Esto no fue dicho por Dios, ni por el ángel Gabriel, que todas las generaciones teníamos que llamarla así, ¿verdad? Pues aquí, desde ahora me dirán, bienaventuradas todas las generaciones. Esto fue lo que dijo María. Más adelante, debido a este mandamiento de la joven María, para todas las generaciones, una mujer sale al encuentro de Jesús y le dice, miren hasta dónde llegó esto. Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, es decir, mientras Jesús hablaba, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Aquí sería una buena oportunidad para que Jesús le diera gloria y saltara a su madre, ¿verdad? Por esto que había dicho la mujer, pero no, Jesús no lo hizo. Miren lo que respondió. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra mía y la obedecen. Oyen la palabra de Dios y la obedecen. Aquí el Hijo de Dios, a tal gloria que le daba esta mujer a su madre, que lo había tenido en su vientre y lo había amamantado en sus pechos, le responde que el que escucha su palabra y la obedece es antes bienaventurado primero que su madre. ¿Ok? El segundo objetivo por el cual Jesús le levanta un cerco espiritual de protección a su madre es evitar que por todos los medios, de que los hombres la levanten como una ídolo, como una diosa, la veneren y la idolatren. Estoy hablando de los católicos apostólicos romanos, ¿eh? Esa religión, al parecer, se quedó aquí, junto con la mujer que alabó a la madre de Jesús delante de Jesús, ¿verdad? Pero miren esto. Y sabemos que hay una religión que tiene esta hermana de esta manera, pero creo que conste que según las Escrituras, no hay ni un solo versículo, ni palabra de Jesús ni de nadie, que ni tan siquiera insinúe que debemos tener a esta hermana como una diosa intercesora delante de Dios por nosotros. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacan esto? Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué el apóstol Pablo inteligentemente, con sabiduría de lo alto, dice Jesucristo hombre y no dice Jesucristo Dios? Para recordarnos que Jesús es hombre y está con un cuerpo de hombre glorificado en el cielo, y que siendo hombre aquí, siendo hombre en el cielo, es el único que puede servirnos de mediador entre los hombres, ¿verdad? Digo esto también a estos hermanos que le oran al Espíritu Santo como mediador entre el Padre y Él. No, hermano. Cristo dijo, en mi nombre todo, pídanlo en mi nombre. Ya, como les he dicho, voy a dar una clase sobre este tema, sobre el orden de la Trinidad. Pues el Señor de la Gloria, como Dios hombre, haciendo uso de sus atributos divinos, tiene un preconocimiento de esta religión de los católicos apostólicos romanos, la cual iba a idolatrar a su madre, y desde temprana edad le levanta un cerco espiritual de protección a su madre. Dicho cerco, vamos a seguir hablando de este cerco, Jesús lo comienza a levantar entre él y su madre, desde sus relaciones madre e hijo, a muy temprana edad. ¿Ok?
Lo que vimos Jesús respondiendo a la mujer fue ya en el comienzo de su ministerio, pero Jesús lo hace desde muy temprana edad. El evangelista hermano Lucas en el capítulo 2, versículos de 41 al 51, nos cuenta algo extraordinario y muy importante que nosotros los teólogos, tú y yo, hijos de Dios, no podemos pasar por alto a la hora de estudiar la persona de Jesús y a María, su relación como hijo y madre e hijo, ¿verdad? No podemos, miren esto. Pues Lucas comienza a contar desde el versículo 41 que los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua y a la edad de 12 años del niño subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, ¿ok? 12 años, lleven eso en mente. No está por gusto aquí los 12 años, aquí hay sabiduría de Dios. Al regresar los padres, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. José y María se dan cuenta de que el niño no andaba entre ellos y deciden regresar a Jerusalén a buscarlo. No hay que criticarlo a ellos como padres. Aquí está la mano de Dios en todo, ¿ok? Versículo 46, y aconteció que 3 días después, le hallaron en el templo, es decir, al niño Jesús, sentado en medio de los doctores y de la ley, oyéndole y preguntándole. Versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, es decir, cuando José y María le vieron a este niño, María le dijo, no José, ¿por qué nos ha hecho así? ¿Por qué nos ha desobedecido? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios, es decir, en los asuntos de mi padre, me es necesario estar? El niño Jesús a la edad temprana de 12 años le recuerda a María la conversación que tuvo el ángel Gabriel con ella y le pregunta en forma de decirle, ¿no? De responderle, ¿no sabéis que soy el Hijo de Dios? ¿No te acuerdas de esto? Y que viene con un propósito eterno, que por tanto en los negocios, en los asuntos de mi padre tengo que estar. ¿No te acuerdas, María, de la conversación? La primera medida que toma el Señor de la gloria para fortalecer este cerco de protección espiritual a su madre fue dejarle bien claro a ella que él como hijo de Dios vino con un propósito eterno y que este propósito eterno fue encomendado por su único Padre. Por tanto, la obediencia y cumplimiento de su misión estaba por encima de José y de María y de ella. Es decir, el niño Jesús puso la obediencia a Dios por encima de la obediencia de los hombres. Hebreos capítulo 5, versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le pone en este cerco espiritual a favor de María para que no se enalteciera ella. Y ahora pone este orden entre ella y él, de madre a hijo y de hijo a madre. Le dice, no, yo tengo que estar obedeciendo primero lo de mi Padre espiritual, celestial, no las cosas de ustedes. ¿Okay? Versículos 50 y 51, seguimos en Lucas capítulo 2. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Es decir, Jesús volvió a su pueblo. Ahora, pero María sí había entendido algo de esto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Por qué su madre guardaba todas estas cosas en su corazón? Jesús le recordó esta conversación que tuvo con el ángel Gabriel. Juan capítulo 2, versículo 1 al 4. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná. Aquí vamos a ver que ya Jesús no solamente le deja bien claro a la madre de que él como Dios, como hijo de Dios, viene a cumplir con Dios, sino que también le pone este cerco que en vez de decirle y reconocerla como madre, le dice mujer. Miren esto. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene conmigo, mujer? Aún no he venido mi hora. Repito lo que le dijo Jesús a su madre. ¿Qué tiene conmigo, mujer? No le llamó madre. Aún no ha venido mi hora. Es decir,
La primera medida que toma Jesús para levantar este cerco que venimos estudiando fue a favor de su madre para que no se gloriara, ¿verdad? En segundo lugar, para que no... le dejó claro que la obediencia al Padre venía primero que a ellos. Y ahora en tercer lugar no le llaman madre. Juan capítulo 19, versículo 26. Y cuando Jesús vio a su madre, Jesús ya estando en la cruz, y al discípulo a quien él amaba mucho, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he aquí, he ahí tu hijo. Tampoco le llamó madre. Un buen momento para que le dijera madre, ¿verdad? Pero Jesús se cuidó mucho de eso. Usted se imagina que Jesús nada más le hubiera llamado madre en su palabra. ¿Cuántos millones de personas la estén idolatrando, la estén enalteciendo, la tengan como una ídolo? Si no le llamó madre y hay millones de personas, imagínese usted que lo hubiera hecho. Pues este estudio de hoy responde a la pregunta del hermano y de quién la pudo tener en su mente y en su corazón, así de sencillo. El por qué a María no aparece con su fe en la Biblia. El Espíritu Santo no inspiró a ninguno de los que escribieron la palabra, ya que el Espíritu no habla por su propia cuenta, sino que escucha de Jesús. Y como Jesús no lo dijo, el Espíritu Santo tampoco lo hizo. Jesús no reconoce a María como madre públicamente, ya que en amor a ella le levanta un cerco de protección, ya lo hemos visto, espiritual a favor de ella todo el tiempo. Dicho cerco, María no se podía reconocer como una mujer grande delante de los demás, es decir, para gloriarse. ¿Ok? Así de sencillo, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Como también puedo decir algo sobre este señor que blasfema contra Jesús con malas palabras. Jesús se dice que fue a los 12 años al templo, ¿verdad? Pues según una ley judía de tradición, no dada por Dios, por tradición, a la niña a los 12 años se le veía responsable de cumplir todos los mandamientos que había escrito en la Torá. A los 12 años las niñas y los varones a los 13. Pero Jesús, como Dios, rompe este mito, rompe esta costumbre, rompe esta ordenanza de hombre y va a los 12 años al templo, no a los 13. ¿Qué nos enseña Jesús ahora? Que no importa la edad, sino el entendimiento, el conocimiento que tenga el niño de la palabra de Dios para ser bautizado, para ir a la iglesia, ¿ok? Para leer la Biblia, para orar. Cuidado, no estoy diciendo para predicar, no, para predicar no, ¿ok? Jesús rompe esta costumbre de los 13 años, Él se presenta a los 12, ¿ok? También hay una explicación en el por qué Jesús le llama madre y no le llama mujer y no le llama madre María. La vida de un católico, cuidado, yo estudio cualquier cosa, desecho lo malo y absorbo lo bueno. Este hombre decía que Jesús le decía mujer y no madre a María, dejando ver a ella y a todos nosotros que María estaba pura, estaba sin mancha, sin pecado original. Y es verdad, porque fue limpiada por la predicación del Evangelio, por el ángel Gabriel. Y Jesús, al decirle mujer, estaba recordando a Eva antes de caer. Estaba recordando a Eva antes de caer en Génesis 3. Recuerden que Eva era la esposa, la mujer de Adán, antes de Génesis 3, antes de caer. Después de Génesis 3, ya se llama Eva. Pero antes era mujer nada más, simplemente. Y Jesús le dice esto a la madre. Mujer. ¿Ok? También me gusta esa enseñanza, aunque venga de un católico, ¿ok? Apostólico romano. Nosotros los cristianos somos católicos también, porque la palabra católico significa universal, ¿ok?
Así que muchas bendiciones, hermanos, y que Dios nos siga bendiciendo, cuidando y protegiendo.